Hola iglesia, ¿qué tal? Qué gusto estar reunidos un domingo más. Hoy domingo ya 21 de febrero estamos reunidos aquí en Agua Viva en Casa. Qué bendición estar una vez más con todas las familias, principalmente de aquí de la iglesia del norte del Perú, de toda la región Piura. Hoy día también quiero recordarles y animarles que tenemos nuestra enseñanza también que recibimos nuestro pastor principal, Sergio Hornung, que hoy día nos va a dar el tema ¿qué hacer cuando llega la duda? No te puedes perder la prédica de nuestro pastor principal. Todos los a las 9 de la mañana nos reunimos a través del Zoom. Y bueno, y también por mi parte estoy desarrollando junto con ustedes estas enseñanzas semana a semana referente a las promesas que hemos recibido de parte de Dios. Vamos a repasarlas para tenerlas presentes durante todo el año. Empezamos dando la enseñanza de la primera promesa que dijimos que es la gracia de Dios es mayor que la culpa del pasado. Después hablamos de que la victoria del futuro es mayor que la prueba del presente. Después dijimos que el Espíritu Santo es mayor que mis debilidades. 4, dijimos, la oración del cielo es mayor que mi preocupación en la tierra. Número 5, dijimos que el poder de Dios es mayor que el de mis enemigos. Esa fue la enseñanza de la semana pasada. Y hoy vamos a desarrollar una sexta promesa que Dios nos ha dado para este año, que dice, la provisión de Dios es mayor que mi necesidad. Qué tremendo tener clara esta promesa también de parte de Dios. Saber que en medio de cualquier necesidad, que principalmente en este tiempo estamos viendo bastante necesidad. Y vamos a centrarnos que no solamente es un problema, el tema de la pandemia ha traído problemas en el área de la salud, sino en el área de la economía. En este tiempo representa todo un desafío el área económica, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Esta pandemia ha golpeado muy fuerte el área de la salud, pero también ha golpeado muy fuerte el área de la economía de muchas familias. Por lo tanto, hablar del área económica en estos tiempos y en todo momento realmente es algo muy fundamental. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien que Dios es nuestro proveedor. La Biblia dice que Jehová Dios es nuestro proveedor. Él es quien provee, dice, para todas nuestras necesidades. Y lo dice la palabra. Yo quiero decirle algo que la palabra de Dios nos enseña mucho referente al área económica. Vamos a empezar por una cita bíblica, porque como usted sabe, estas promesas están basadas en el libro de Romanos capítulo 8. Y uno de estos versículos dice lo siguiente. En Romanos 8:32 dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿No nos dará también todo lo demás? ¿Y qué cosa es lo demás? ¿Por qué? Porque dice que Dios nos dio a su Hijo. Ahora, cuando Dios nos dio a su Hijo, a Jesús, principalmente nos dio para que nosotros obtengamos salvación. Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dios mostró su generosidad al dar lo mejor y lo único por nosotros. Esa fue la más grande muestra de amor. Y si Él nos dio lo más grande, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Y cuando hablamos de las demás cosas, estamos hablando de las cosas también materiales. No es malo que tú le pidas a Dios cosas materiales.
Lo importante es que tú se lo pidas con la motivación correcta. Muchos se pueden sorprender que Jesús habló de dinero más veces de lo que pudo haber hablado acerca del cielo o del infierno. De hecho, los estudiosos dicen que en las parábolas que Jesús usó, por lo menos más de la mitad de las parábolas, Jesús se refería a cómo manejar las finanzas y los bienes. Es más, la Biblia contiene como 500 versículos sobre la oración y un poquito menos, como 400 y pico, sobre la fe. Pero ¿sabía usted que hay más de 2.300 versículos que habla sobre el dinero y las posesiones? Por lo tanto, hablar de dinero, hablar de economía, de finanzas, es un tema también espiritual. Así como le podemos enseñar acerca del perdón, que le podemos enseñar acerca de la familia, le podemos hablar acerca de la salvación, todos estos temas son tan espirituales como hablar del tema económico. La Biblia nos enseña mucho referente a esto. Es más, es el deseo de Dios que en todas las áreas realmente nosotros podamos ser bendecidos, inclusive el área económica. Miren lo que dice la palabra acá, en tercera de Juan 2. Querido hermano, ruego a Dios que en todo te vaya bien y que tu cuerpo esté tan saludable como lo está tu alma. Prácticamente en esta cita bíblica estamos viendo que Dios está interesado y que este apóstol está rogando, pidiendo a Dios para que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida. Y hace una separación, dice, quiero que te vaya bien en todo, como también te vaya bien en tu área física, emocional y tu área espiritual, que claro, es la más importante, es la fundamental. Sin embargo, cuando dice que te vaya bien en todo, incluye la parte material. Acá lo vemos claramente. Amados hermanos, el área económica es importante. La prueba está de que muchas naciones, muchas familias se desintegran, tienen muchos problemas a causa de los problemas económicos. Y en este tiempo estamos viviendo un tiempo de una recuperación muy lenta en esa área económica. Y eso definitivamente afecta nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de la parte económica, tenemos que dejar claro que el hecho de que una persona viva en pobreza no significa que está en pecado. Sin embargo, a Dios su deseo es que realmente esa persona arribe, prospere, que le vaya bien, que pueda realmente salir adelante y que no se quede siempre así. Una vez escuché decir a una persona, tú no eres responsable de haber nacido pobre, pero sí eres responsable de haberte quedado pobre toda la vida. Eso nos habla entonces que en esta área económica que muchas veces trae aflicciones e inclusive trae problemas en el matrimonio, esta área es un área que Dios quiere que podamos nosotros salir adelante y obviamente que tengamos ese esfuerzo para poder salir adelante en esa área. Ahora, el otro extremo de esto es cuando hacemos de las cosas materiales un Dios. Ese es el otro extremo, porque la verdad que muchas veces en esta área, en este tema que es tan espiritual, podemos caer en el error de irnos a los dos extremos. Uno, pensar que la pobreza es una bendición, que ser pobre es estar más cerca de Dios, como muchas veces hay denominaciones o grupos que piensan así, o el otro extremo que hacen de las cosas materiales un Dios y piensan que solamente en esta vida, el propósito en esta vida es hacer dinero. Nada más equivocado.
Las bendiciones son unas consecuencias de cumplir el propósito de Dios en la tierra. Ahora, la misma palabra también en ese sentido nos advierte claramente el no caer en este riesgo. Mira lo que dice Primera de Timoteo 6:10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Por lo tanto, qué bueno que la palabra de Dios es muy clara y nos enseña y nos advierte que el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero, lo que viene a ser la codicia. Y dice claramente y nos advierte primeramente a nosotros, los cristianos, porque dice que aquellas personas que comienzan a amar el dinero corren el riesgo de desviarse de la fe. Cuando nosotros hablamos de la fe, ¿qué es la fe? Es nuestra fe, es la certeza, dice, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero todo eso está relacionado con Dios. Entonces, cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en otras cosas, entonces nuestra fe comienza a irse por un camino equivocado y nos advierte la palabra que eso trae muchas heridas dolorosas. En esta versión, NTV dice muchas heridas dolorosas. Y claro, porque la idolatría definitivamente nunca va a ser buena. Por lo tanto, pedirle a Dios dinero no es malo. Amar el dinero, sí. ¿Cómo poder nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, poder salir adelante o prosperar en un tiempo tan difícil? ¿Será posible esto? Bueno, yo creo que para poder entender que realmente la provisión de Dios es mayor que mi necesidad, que esa es la sexta promesa que tenemos para este año 2021, un año de avance, hay que tener claro dos puntos. Recuerde primero que todo le pertenece a Dios. Nada, absolutamente nada nos vamos a llevar. Como un día le escuché en una prédica a mi pastor Peter Hornung que dijo, ¿no? Ustedes jamás han visto un entierro que estén llevando un féretro y que detrás de ese féretro haya un camión de mudanza con todas las propiedades de la persona que murió. Jamás va a ver usted eso. Podrán ponerle a la persona en el cajón lo que sea, pero nada nos llevamos porque volvemos, como se dice, a ser polvo. Por lo tanto, cuando tenemos esa actitud de querer acumular, retener, apropiarnos, y en estos tiempos donde estamos viendo que la vida, por motivos de esta pandemia, constantemente vemos que muchas personas se van, están partiendo, algunos a la presencia de Dios, pero nada se pueden llevar y nada nos podemos llevar. Por eso le digo que es importante que usted tenga presente que a Dios le pertenece todo y que nosotros estamos aquí en la tierra como administradores o como mayordomos, que es el término que usa la versión Reina Valera 60, la Biblia, mayordomos. Estamos ejerciendo una mayordomía, una administración de la cual Dios también nos va a tomar cuentas, porque, como le repito, nada es nuestro. Dios nos ha puesto a administrar los recursos que Él nos da. Y definitivamente, si uno va a una librería, va a encontrar muchos manuales, libros de hombres, gurús de la economía, que le van a dar muchas pautas, muchos consejos, muchos principios de cómo mejorar económicamente. Pero yo siempre digo que el mejor manual
más completo que tenemos para todas las áreas de nuestra vida es la palabra de Dios. No pretendo acá darle muchos tips, consejos, pero simplemente creo que por mi experiencia y por lo que la palabra de Dios dice, podemos resumir dos principios fundamentales para hacer realidad que la provisión de Dios sea mayor que nuestra necesidad. Y hay un principio fundamental que usted y yo tenemos que tener claro, que se llama el principio de la generosidad. Este es un principio muy, pero muy poderoso que la Biblia nos enseña. La generosidad es un arma muy poderosa en contra de la escasez. Usted dirá, pero no tiene sentido. No hay, no tenemos y nos habla de generosidad. Bueno, la palabra de Dios nos enseña esto y mire lo que dice. Dice Lucas 6:38. Denles a otros lo necesario y Dios le dará a ustedes lo que necesitan. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Wow. En otra versión clásica, usted ya la conoce, dice dar, ¿no? Dar todo antes que recibir. Mejor siempre va a ser dar que recibir. Es un principio muy importante porque todo lo que tú siembras vas a cosechar. Y eso es una ley espiritual. Pero ¿sabes qué? Esa generosidad tenemos que ser claros. Sabemos que todo empieza con Dios. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Con quién tiene que empezar la generosidad? La generosidad tiene que empezar primero con Dios. Miren, el darle a Dios es la única área en que los cristianos somos invitados a probar a Dios. Y es que realmente no podemos dejar de decir que tenemos que ser generosos con Dios. Hay muchas personas que les gusta que les prediquen del perdón, les gusta que les prediquen que Dios te va a sanar, que Dios te va a bendecir, pero cuando se toca el área económica, muchas veces dicen, bueno, con eso sí no se metan. ¿Por qué? Porque eso nos habla un poco de egoísmo, ¿no? Decimos, Señor, toca todo lo que tú quieras, pero mi bolsillo no. Y eso es un área por las cuales muchas veces sale a la luz realmente que no le hemos entregado nuestra área económica a Dios. Y tenemos que ser claros en enseñar la Biblia completa. Y usted conoce, quizás las personas que se conectan por primera vez no saben este principio, pero la Biblia menciona esto. Miren lo que dice creo que este es uno de los versículos más famosos de la Biblia, pero no está de más recordarlo lo que dice aquí. Malaquías 3:10 dice, traigan todos los diezmos a la tesorería del templo para que haya alimento suficiente en mi templo. Si lo hacen, yo abriré las ventanas de los cielos y haré que venga sobre ustedes una benéfica y oportuna lluvia sobre sus campos para que obtengan abundantes cosechas. Los exhorto a que me prueben en esto. Wow. Son palabras directamente de Dios. Lo que Dios está diciendo, pruébame.
Pruébame. No es que esto sea un invento del hombre, no es una manipulación del hombre, no. Es lo que la palabra enseña. Te dice, oye, sé generoso primero con Dios. Y es la única parte en que te dice Dios, es como que Dios te lanza un reto. Pruébame. Si al hacer esto, yo no te voy a bendecir. Pruébame si al cumplir con esto, yo no voy a dejar de proveerte y de darte. Es más, no dice que solamente va a suplir tu necesidad. Está hablando de que nos va a dar abundancia. Habla de cosechas abundantes. En cualquier versión que usted busque esta cita bíblica, está hablando de que Dios, cuando habla de lluvia, te está diciendo de bendición. En todas las áreas de tu vida, claro que sí. No solamente la económica, pero incluye la económica. Ahora, a veces recuerdo, ¿no? A personas haberlos visto reprender al diablo. Bueno, decir, en el área económica he escuchado personas que dicen, yo reprendo el espíritu de escasez, reprendo el espíritu de, no sé, de pobreza. Y una vez escuché a una persona que estaba haciendo esto y me acerqué y le pregunté, una pregunta, antes que estés haciendo esto, ¿estás siendo generoso con Dios? Y me dijo, no. Entonces estás perdiendo tu tiempo. Porque yo creo que la mejor arma, y no es que lo crea yo, lo que dice la palabra, de acuerdo a esto, es que cuando nosotros somos generosos con Dios, Dios nos promete abundancia, nos promete bendición. Ahora, que pueda pasar usted un tiempo de prueba, claro, es muy diferente, un tiempo de una prueba económica, pero va a ser algo temporal. Todos hemos pasado eso. En algún momento de mi vida fue también una situación muy, pero muy complicada. Pero déjeme darle como testimonio que desde que me convertí a Cristo, si hay algo que no tuve necesidad de que me predicase nadie, ni que nadie, porque nadie va a venir a obligar a darte, oye, da a Dios. No, 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 esto es algo voluntario, espontáneo y porque le creo a Dios. Pero desde que me convertí yo a Cristo, desde que me reconcilié con Dios, lo primero que hice es ser fiel en esta área. Y es más, yo les digo, no la Biblia es bíblico decir que no necesitamos reprender al diablo en esa área porque esa tarea no nos compete. Esa tarea le compete a Dios cuando tú eres fiel con Dios en esta área. Y lo dice la palabra en este mismo versículo. El versículo siguiente dice, por ustedes, dice, reprenderé al devorador. ¿Quién es el devorador? El enemigo, Satanás. Dice, por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. ¿Sabes qué? Quien se encarga de reprender al enemigo en el área de tus finanzas es Dios, no somos nosotros. Esa tarea no nos compete. Lo que sí nos compete a nosotros es ser generosos con Dios, empezando con la generosidad para con Dios. Porque no solamente es la generosidad para con Dios, sino que también incluye, además, la generosidad con tu prójimo. Pero hay un orden. No te saltees. Tú puedes ser generoso con tu prójimo y no ser generoso con Dios. Eso significa como más o menos como que tú seas muy generoso con otras personas y no con los de tu casa. Dice la palabra, por ejemplo, que aquel que no provee para su casa es como un incrédulo. Entonces, si una persona no provee primero, no cumple el orden establecido, primero los de mi casa y después los demás, entonces cuando se rompe ese orden, estamos mal. Igual hay un orden aquí, primero Dios y después nuestro prójimo. Lo que Dios quiere
es que tú y yo practiquemos la generosidad. Y no solamente en los momentos de abundancia, porque claro, es muy fácil ser generoso cuando uno tiene, porque muchas personas dicen, cuando yo tenga, voy a dar. Y es exactamente al revés. Cuando tú practicas la generosidad, aún en momentos de dificultad, es lo que dice la palabra, si me eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entonces, no esperes tú recibir para recién dar. La Biblia nos dice que es al revés. Primero damos y después recibimos. Por lo tanto, ese primer principio de ser generoso con Dios lo pondría como una base para poder salir bendecidos. Y un segundo principio, para terminar, sería el principio también de la buena administración. Muchas personas pueden ser muy fieles cumpliendo el primer principio, son generosos con Dios, son generosos con su prójimo, pero pasa algo, que muchas veces no somos ordenados en administrar nuestras finanzas. Y la palabra de Dios nos dice que todo lo hagamos con orden, que todo lo hagamos de manera ordenada. Entonces, dentro del principio de la buena administración, es importante también en nuestras finanzas la planificación. Qué importante es planificar o qué importante es muchas veces en nuestra economía hacer un presupuesto. Miren lo que dice la palabra. La palabra de Dios es muy sabia y en todo realmente nos enseña. Lucas 14, 28 al 29 dice, cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar y todos se burlarán de él. O sea, la palabra nos enseña, planifica, presupuesta. No necesita ser necesariamente usted un profesional, un economista. Simplemente lo que Dios nos está enseñando es que nosotros sepamos llevar un control de nuestros gastos, de lo que gastamos, de lo que recibimos. Creo que de una manera sencilla, en un cuaderno, empezamos con anotar. Miren, son cosas que le comento muchas veces, lo he aprendido en el transcurso, no siempre así. Anotar los gastos. Y muchas veces de esa manera realmente uno descubre por dónde se está yendo el dinero. Y la planificación, si hacemos esta planificación, entonces vamos a tener realmente un verdadero control de los gastos. Cuando no hacemos esto, trae un problema, que es algo muy común actualmente en las personas y aún creyentes, el problema del endeudamiento. Muchas personas antes de la pandemia ya estaban endeudadas. Y vino esta situación y los agarró de una manera muy complicada. Y muchas veces los endeudamientos traen realmente problemas en casa. Creo que una persona cuando tiene muchas deudas realmente no puede dormir tranquilo. Y la palabra también de Dios es bien clara en este aspecto también. Nos enseña todo, la palabra de Dios es tan, pero tan sabia. Mire lo que dice la palabra, dice, paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tengan que respetar y denle honor al que le tengan que dar honor. No tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. Creo que en la palabra no debáis a nadie nada o no te endeudes, creo que definitivamente nos está enseñando. ¿Sabe por qué? Vivir siempre endeudado es vivir en esclavitud.
Mucha gente que trabaja, 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 pero nunca sale de las deudas. Es como una cárcel y lo peor de todo es que muchas personas piensan que eso es normal, vivir en esclavitud. Yo creo que no hay persona en la historia, no hay persona que trabaje más que un esclavo. La Biblia cuenta que los esclavos en Egipto trabajaban, no sé, 8, 12, 16 horas. Trabajaban más que nadie. Sin embargo, eran los más pobres. Porque muchas veces trabajamos, pero a veces por la mala administración vivimos esclavos de deudas. Ahora, con eso no estoy diciendo que sea malo el crédito. Entendemos que muchas veces por una inversión, por una adquisición fuerte, sea una casa, un automóvil, ok. Pero el tema es que cuando hacemos de el endeudamiento un estilo de vida constante, como dice el dicho, desvestimos un santo para vestir otro. Y eso hace de que muchas veces vivamos en esa esclavitud. Por eso tengamos mucho cuidado en también no salir fiador de nadie. La Biblia dice, no salgas fiador de nadie. He visto casos de personas que han perdido propiedades porque las pusieron como dice, pusieron, ¿no? De alguna manera se comprometieron, ¿no? O se pusieron de fiadores y la persona no pudo pagar y perdió su propiedad. Y la Biblia dice claramente, no seas fiador de nadie. Y cuando es de nadie, es nadie. Amados amigos y hermanos, yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de una economía aparentemente difícil, con estos principios tú y yo podemos salir adelante y podemos inclusive avanzar y crecer. Un consejo, mire, yo sé que normalmente cuando tenemos problemas económicos, muchas personas lo primero que hacen es ir inmediatamente a un banco, ¿no? A pedir un préstamo. Pero antes de que haga eso, antes de ir a arrodillarse, como digo yo, a un banco, arrodillémonos delante de nuestro Dios y pidámosle realmente que nos dé la salida, que nos dé la sabiduría, que nos dé la creatividad para poder emprender algo. Y además, póngase de acuerdo con su esposa, póngase de acuerdo en familia, realmente lo que vayan a hacer, la decisión que vayan a tomar en esta área económica. Y si realmente usted, Dios lo está guiando, usted va a saber tomar buenas decisiones en el área económica, va a saber planificar bien ese presupuesto, va a saber poder pagar esas deudas de manera paulatina, aunque sea, pero que haya ese compromiso de pago. Yo creo definitivamente que con estos dos principios, el principio de la generosidad y el principio de la buena administración del dinero, yo creo que con esos dos principios usted y yo podemos salir adelante. La palabra de Dios realmente es muy amplia en este tema, podríamos pasar mucho tiempo, pero quiero dejarle con esos dos principios y entonces, si nosotros somos generosos primeramente con Dios y le pedimos sabiduría para poder administrar nuestras finanzas, tenga por seguro que Dios le va a dar ideas de éxito, ideas de emprendimiento. Me da gusto que muchos hermanos de aquí de la Iglesia del Norte están emprendiendo en este año 2021, están emprendiendo negocios, están emprendiendo nuevas ideas y les está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con estos principios y ellos mismos están siendo testigos de cómo Dios responde cuando nosotros también somos fieles con Él. Así que si usted se ha conectado hoy día por primera vez, amigo, y quizás le puede decir, yo pensaba que tenía que, no sé, juntar, acumular más, no es malo ahorrar, pero sabe que yo le invito a que usted lo ponga a Jesús como el Señor de su vida en todas las áreas. Dígale ahí, Señor Jesús, te entrego mi vida, te pido perdón por todos mis pecados, perdóname si he permitido la codicia,
en mi vida. Perdóname, Señor, si he querido solamente de manera egoísta satisfacer todos mis deseos cuando sé, Señor, que cuando me vaya contigo no me voy a llevar nada. Sin embargo, Señor, yo te pido que me des esa sabiduría para ponerte a ti en primer lugar, Jesús, y para poderte dar ese primer lugar en mi corazón, Señor. Y que tú me guíes a administrar los recursos que tú me has dado con sabiduría. Para eso necesito que tú te conviertas en mi Señor y mi Salvador, amado Dios, y que a partir de hoy día guíes todas mis decisiones en esta área. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es que usted haya entregado su vida a Dios, primeramente para obtener salvación, para obtener realmente el perdón de los pecados, que es lo más importante. Pero que esta área también, esta área pueda usted entregarle a Dios y que Dios realmente también pueda sacarlo adelante en esta área. Y si usted está pasando en este momento una prueba económica, falta de trabajo, un negocio que está cerrado, créale a Dios. Confíe en Dios plenamente, porque recuerde que es su voluntad de Él bendecirlo y prosperarlo. Así que este año 2021 nosotros creemos en esa promesa de que la provisión de Dios es mayor que mi necesidad. Qué bendición, iglesia. Continuamos conectados con Dios, con la enseñanza de nuestro pastor principal, Sergio Jordón, y la próxima semana continuaremos con la penúltima promesa que tenemos para este año 2021. Que Dios me los bendiga.